Bueno, entonces vamos a dar comienzo a nuestra segunda webconferencia para el curso Sistemas Dinámicos, código 243005 de nuestro periodo académico 1601 del año 2024. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando mi pantalla en este momento? Sí, profe. Ok, Buenas vale, noches. muchísimas gracias. Buenas noches. Entonces, bueno, en este momento estamos dando cumplimiento a la fase 2 del curso, que corresponde a la introducción al modelado de sistemas dinámicos. Y hablando del proyecto que vamos a trabajar en este curso, recordemos que estamos en un aprendizaje basado en proyectos, es la identificación del proyecto. Esta actividad se va a desarrollar de manera colaborativa, tiene un total de 80 puntos. Recordemos que solamente contamos con 3 semanas para su desarrollo, que iniciamos el pasado jueves 22 de febrero y finaliza el próximo miércoles 13 de marzo. Aproximadamente nos quedan 2 semanas y media para el desarrollo de esta actividad. Y esta actividad está relacionada con el resultado de aprendizaje 1 del curso, que corresponde a identificar los principios físicos que describen el comportamiento de un sistema con el fin de entender las características dinámicas que determinan su funcionamiento. Para este desarrollo, tenemos una parte individual y una parte colaborativa. Dentro del desarrollo del trabajo independiente individual, se invita a que cada estudiante acceda a los contenidos y referentes bibliográficos correspondientes a la unidad 1 y a la vez indaga, puede ser con estos recursos o por cualquier otro medio externo, sobre los sistemas físicos, tipos de modelos, características principales y formas de representarlos. Este primer punto, esta primera actividad, es de consulta. Que usted investigue sobre sistemas físicos, cómo se pueden modelar, cómo se pueden representar y las características de cada uno. Es netamente de consulta. Hago acá un paréntesis, había un inconveniente con el primer recurso bibliográfico que está relacionado en esta unidad. Ya uno de los estudiantes por ahí me estuvo comentando, hicimos la revisión y al correo interno del aula hace un momento compartí otro enlace para que puedan acceder a ese recurso, dado que está presentando inconvenientes en que está registrado en el campus. Entonces, para que tengamos presente y acudamos al que se compartió en el correo interno del aula. El segundo punto de esta actividad individual es que represente por medio de una herramienta web los elementos principales que componen un sistema de control, identificando tipos, características y aplicaciones y relacionados ejemplos de cada uno. Cuando les indico acá una herramienta web, significa que ustedes tienen que compartir el enlace. Ya ahorita vamos a ver dónde están la relación de los elementos entregables. Deben entregarles es el enlace de acceso a la web. Importante que ustedes verifiquen que ese enlace sea de publicación y no de edición. Cuando ustedes comparten enlace de edición, obviamente a los tutores no nos va a permitir visualizar porque nosotros no somos los que estamos editando. Entonces, tengan muy presente cuál enlace van a compartir. Acá les dice que cuáles son los elementos de un sistema de control. Si ustedes hacen la investigación, algunos de esos elementos ya los investigaron en la actividad anterior. Pueden tomar la información que registraron allí y adicional les indica que deben entregar 2 ejemplos de cada uno. Algunas personas en la actividad inicial pusieron un solo ejemplo, otras personas pusieron 2 o más ejemplos de cada término. Entonces, pueden tomar la información que hayan registrado allí, pero tienen que revisar cuántos ejemplos habían propuesto. Como tercer punto individual, le solicita elaborar una infografía en una herramienta web. Nuevamente tienen que compartir el enlace en donde relacione los tipos de modelado de sistemas y las características diferenciadoras de cada uno. Entonces, ¿qué tipos de modelado de sistemas existen? Igual ahorita vamos a hablar un poco sobre ellos y cuáles características diferenciadoras encontramos de ellas. ¿Listo? O cómo identifico yo si es un tipo de modelado X o es un tipo de modelado Y. Una vez hayan hecho el desarrollo individual, o bueno, cada estudiante tiene que cumplir con estos 2 puntos, viene la actividad colaborativa. La actividad colaborativa consta de 3 puntos. La primera parte es elaborar una presentación interactiva por medio de una herramienta web. Aclaro, nuevamente deben compartir un enlace.
Algunas personas a quienes les he tenido la oportunidad de retroalimentar en el foro han entregado una presentación en PowerPoint o texto en un documento de PDF. Recuerden que es una presentación, pero en una herramienta web. Por lo tanto, deben compartir un enlace en donde se relacionen los principios físicos, leyes físicas y dinámicas que rigen los comportamientos y principales características de estos 5 sistemas. Se presentan 5 sistemas porque los grupos colaborativos están constituidos de 5 personas. Lo ideal es que estén presentes los 5 sistemas. Sistemas mecánicos traslacionales, mecánicos rotacionales, eléctricos RLC, electromecánicos e hidráulicos. ¿Qué significa que yo les pida acá los principios físicos, leyes físicas y dinámicas que lo rigen? Si estamos hablando de un sistema mecánico traslacional, hablamos de la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué representa la segunda ley de Newton? Buscamos la ecuación de fuerzas de la segunda ley de Newton que me indica. Si estamos hablando de un circuito eléctrico, si recordamos análisis de circuitos, en los circuitos eléctricos nos hablaban que existe la ley de Ohm, que existen las leyes de Kirchhoff, y que dependiendo si estamos trabajando con una resistencia, un condensador o una bobina, estas ecuaciones van a presentar elementos diferentes. Entonces, eso es lo que debemos investigar de cada uno de estos sistemas. ¿Qué leyes lo rigen? ¿Qué ecuaciones necesitamos? ¿Qué unidades de medida debemos trabajar en cada uno de estos casos? La segunda actividad colaborativa es consultar las características de funcionamiento de un condensador, una resistencia y una bobina cuando se alimentan con una fuente de corriente continua y relacionen la información en esta tabla. Acá también hago un paréntesis de algunas personas que han estado compartiendo avances de este desarrollo. La actividad, este curso en unos periodos anteriores acá hablábamos de elementos diferentes a un condensador, una resistencia y una bobina. Entonces, por favor, los invito a que revisen muy bien la guía porque acá les pedimos 3 elementos diferentes a lo que estábamos solicitando en la guía anterior en otros periodos académicos. ¿Qué elemento deben presentar? Símbolo de un condensador, de una resistencia, una bobina, cuáles son sus características, qué ecuaciones vienen a trabajarse cuando yo estoy trabajando con un condensador, cuando estoy hablando con una resistencia, cuando estoy tratando con una bobina. ¿Cuál es su principio de funcionamiento, los principios físicos y en dónde los encontramos? En dónde es común tener un condensador, en dónde es común usar una resistencia o en dónde es común usar una bobina. Y como tercera actividad es organizar el documento entregar para dar finalizada esta actividad. ¿Cómo debe ir organizado ese documento? Acá en las evidencias del trabajo grupal se les indica cómo ir ese documento. Portada, objetivo y empezamos con las evidencias. Enlaces de las presentaciones elaboradas por cada integrante del grupo colaborativo sobre los sistemas de control. Enlaces de las infografías sobre los tipos de modelado, es decir, los puntos 2 y 3 del trabajo individual. Enlace de la presentación interactiva donde relacionan los 5 sistemas, es decir, la primera actividad colaborativa. La tabla diligenciada con las características de los dispositivos electrónicos requeridos, la tabla que estábamos visualizando hace un momento, y finalizamos con conclusiones y referencias bibliográficas aplicando normas APA. ¿Cómo están distribuidos estos 80 puntos? Entonces tenemos una primera actividad que es la primera actividad individual, tiene un total de 15 puntos. La identificación de los tipos de sistemas de modelado de sistemas, la segunda actividad individual, tiene un total de 15 puntos y pasamos a la parte colaborativa. Los principios físicos que rigen un sistema, 15 puntos. La caracterización de los dispositivos eléctricos requeridos, 15 puntos, es decir, la tabla que estábamos hablando hace un momento. La elaboración del documento final, tipo informe, 10 puntos. Y hay un sexto criterio que es la participación en la construcción del trabajo colaborativo. Tiene un total de 10 puntos. Un ejemplo, si yo soy un estudiante que aparezco el último día y entrego mis aportes y mis compañeros son muy buena gente y los relacionan en el documento, pues nunca participé en la construcción del trabajo colaborativo, pues estos 10 puntos no me los va a asignar el, el tutor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la guía hasta el momento? Yo, tutora, tengo una duda. Sí, señor, cuéntame. Especialmente es con el punto 1,
donde dice de la consulta de los sistemas. Ujú. Digamos, o sea, es que hay mucha cantidad de sistemas, pero, o sea, sistemas físicos, pero, o sea, hay a unos específicos donde tengamos que presentar o una cantidad específica. Bueno, recuerden que este punto es de consulta. ¿Listo? De acá, de esta primera actividad, no van a entregar nada. Pero ¿en qué se pueden basar? En estos sistemas que están acá. O, por Ok, ejemplo, ustedes también en las consultas que han hecho o quienes están revisando los documentos que están en referencias bibliográficas, se han encontrado que les hablan de sistemas lazo abierto, sistemas lazo cerrado. Esos dos sistemas son muy importantes para que nosotros entendamos eh, de qué trata este curso y en dónde yo lo voy a aplicar, ¿sí? Entonces, la sugerencia es sistema enlace abierto, sistema enlace cerrado, por lo menos. Eso es lo que más necesitamos investigar, ¿listo? entendido, listo, gracias. Vale, sí, señor. ¿Alguien más iba a comentar algo? ¿No? Bueno, entonces voy a cambiar. Me confirman si están visualizando en este momento una presentación. Sí, Sí, profe. señora, se Fase observa. 2. Ok, perfecto. Listo. Entonces, Profe, acá, señor. es que antes de continuar, pues yo sí quería saber, digamos, con respecto a la herramienta informática en el punto 2, ¿a qué se refiere? No sé si es un mapa conceptual o Tú puedes usar una infografía, puedes hacer un mapa conceptual, puedes hacer un mapa mental. O sea, tú lo puedes presentar de la manera que tú desees presentarlo, siempre y cuando sea en línea. Es decir, tú puedes utilizar CMap Tools, puedes utilizar Lucidchart, puedes utilizar Genially, puedes utilizar Canva, la herramienta web que tú utilices de manera frecuente o con la que mejor te desenvuelvas, pero tiene que hacerlo es en una página web. listo, vale, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Listo. Entonces, ahora sí entrando en lo que corresponde a la temática de esta unidad 1, perdón, fase 2 del curso. Entonces, ya vamos a empezar a entender qué es lo que nosotros vamos a trabajar en el curso de sistemas dinámicos. Recuerden que cuando hicimos la presentación del curso, ¿me colaboran por favor con los micrófonos apagados? Pues es que a mí no me rinden Colbatel, porque como estoy chiquito, entonces me toca así, me toca como ya me pasa eso. Profe, toca es que lo silencie porque no le van a hacer caso. Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, acá lo que nosotros vamos a hacer es un sistema físico. Lleven a su mente un momento un circuito eléctrico que trabajaron en análisis de circuitos. Por ejemplo, cuando ustedes en análisis de circuitos, quienes asistieron a las prácticas de laboratorio, trabajaron la práctica 3 y la práctica 4, que trabajábamos un circuito RLC. Lleven a su mente ese circuito. Ese circuito ustedes lo implementaron en una protoboard en el laboratorio, en una tarjeta Elvis, quienes tienen las tarjetas Elvis. Las tuvieron en físico, las conectaron a una fuente, las conectaron a un osciloscopio, tomaron unas mediciones y hicieron ahí como un proceso matemático y entregaban unos valores numéricos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Resulta que ese circuito ustedes lo pueden encontrar en cualquier sistema, en una empresa, en una industria, pero allí ustedes no les van a trabajar como, vamos a medir si nos cumple esta frecuencia, vamos a ver si nos cumple este voltaje, sino vamos a trabajar un sistema de control que se encarga de garantizar que que eso está funcionando o no está funcionando. Ahí es donde entramos nosotros con el tema de modelado. Esa es la base de este curso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Modelar sistemas físicos. ¿Cuál sistema físico? Puede ser ese circuito que acabamos de hablar, puede ser una electroválvula que nosotros encontramos en una prensa hidráulica, por ejemplo, puede ser un sistema de control de temperatura que encontramos en un horno de una acería, ¿sí? Puede ser cualquier sistema físico y a partir de su representación matemática y gráfica vamos a identificar cómo funciona y si funciona o no funciona. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar acá. Entonces, a partir de esta gráfica que nosotros encontramos acá en esta diapositiva, nosotros vamos a empezar a identificar
que existen los lazos abiertos y los lazos cerrados, como lo estábamos hablando hace un momento con la pregunta que nos hizo el compañero. ¿Por qué es importante identificar eso del lazo abierto y del lazo cerrado para nosotros? Porque hablando de control, para nosotros no existe un sistema, sino existen son plantas, modelos, controladores y lazos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a incluir en nuestro lenguaje. Entonces, este bloque que nosotros tenemos acá, muy seguramente quienes ya han hecho la investigación ya detectan qué tipo de sistema es lo que tenemos acá. Y nosotros para este curso vamos a centrarnos en esto que está señalado como en línea punteada, que representa una planta. Ese es el sistema físico que nosotros tenemos. Entonces, de ahora en adelante, aquel circuito que nosotros implementamos en análisis de circuitos ya no se va a llamar circuito RLC, sino se va a llamar planta. ¿Por qué? Porque para el modelado siempre se van a llamar plantas, independientemente de qué tipo de sistema sea. ¿Y en qué nos vamos a centrar nosotros? En estos 3 bloques que aparecen acá en la parte inferior. Nosotros lo que vamos a hacer es llevar ese circuito o ese sistema, esa planta, a una forma diferente de representarlo, pero que esa forma de representarlo sí es una forma que cualquier controlador va a reconocer. Ustedes saben que los controladores, llámese microcontroladores o llámese computadores o llámese PLCs, trabajan con lógicas, con unos o ceros, con falsos o verdaderos, con que cumple una condición o cumple otra condición. Entonces, para poder nosotros entrar a eso, tenemos que partir de unos modelos que las máquinas puedan entender. Y para ello nosotros vamos a trabajar estos 3 modelados. Vamos a empezar con un modelado en el dominio del tiempo, un modelado en el dominio de la frecuencia y un modelado en espacios de estados. ¿Cuál es el que más debo usar? Más adelante, cuando entremos a toda la parte de modelado, vamos a definir cuál es el que más debo usar o si uno es más importante que otro o si todos tienen el mismo nivel de importancia. Entonces, por ahora nos centramos en que vamos a trabajar esos tipos de modelado. Y básicamente ese es pues el propósito de nuestro curso. Entonces, como ya vimos que la planta es lo que nosotros vamos a necesitar, lo que nosotros vamos a requerir, entonces, ¿qué viene siendo una planta? Es aquel objeto que sí o sí requiere de control. ¿Qué tipo de control? Para encenderla, para apagarla, para que si cumple cierta temperatura genere una acción o si no la está cumpliendo me genere otra acción, que si estoy dentro de un rango de velocidades permisibles, me permita la ejecución de un proceso, si no, tengo que garantizar que me cumple cierta velocidad. Entonces, independientemente del proceso, nosotros tenemos que garantizar que la planta es el sistema que va a requerir control. Puede ser un conjunto de elementos o piezas de una máquina que realizan una operación establecida. Entonces, volvemos a lo mismo, un circuito de RLC. ¿Alguien conoce esta figura que aparece en la parte inferior izquierda? De pronto la han visto en los cursos de física. ¿O alguien tiene idea de qué representa este dibujo? Tutora, pareciera un amortiguador. Exacto. Eso es un sistema de un amortiguador, solo que pues acá está como anclado de manera horizontal, pero normalmente los amortiguadores, por ejemplo, de las carros y de las motos, ellas son de manera vertical porque están suspendidas, pero es el mismo sistema y aplica ese mismo sistema. O sea, el modelo que yo le haga a este gráfico que nosotros tenemos acá en la parte inferior izquierda es el mismo modelo que yo le puedo hallar al amortiguador de la moto o a uno de los amortiguadores de los 4 llantas que tiene un vehículo. Entonces, ese mismo sistema ustedes lo pueden hacer para el modelado de un carro. Este que tenemos en el centro, pues es un circuito RL. ¿Y cuál es el otro elemento? Un motor eléctrico. Entonces es cómo controlo yo, por ejemplo, en un brazo robótico, o ni siquiera puede ser un brazo robótico, puede ser un sistema de entrega o de separación de cajas por tamaños, ¿sí? Aquel sistema que yo utilizo para en la empresa donde yo trabajo y el traslado de los productos de un área a otro lado de la empresa es a través de una banda transportadora. ¿Y qué mueve una banda transportadora? Un motor eléctrico. Entonces, si se dan cuenta, ya empezamos a ver que todo lo que nosotros hemos venido reconociendo en los diferentes cursos que hemos venido avanzando en la malla curricular, acá yo los puedo llevar a otra forma de representar. Este que tenemos al lado derecho, ¿alguien lo reconoce? Neumática. Es una válvula direccional 3-2 vías. Ok, pero este es un Una sistema válvula electroneumático. Electroneumático. ¿Por qué les hago la aclaración de que es electroneumático? Porque este
Este bloquecito pequeño que está relacionado con el nombre Y1 hace que sea Us- eléctrico. Es decir, que esta válvula que ustedes me están diciendo que es de 3-2 vías, sí, correcto, solo cambia de posición y llega a esa señal que se llama Y1. Entonces, esa señal es de tipo eléctrica. ¿Listo? ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo sencillo, una cortadora de láminas, una estampadora, puede ser una estampadora de ropa, ¿sí? Es Un un sistema, doblador. un doblador, sí. Entonces, ese tipo de elementos, si ustedes ya se están dando cuenta, esto lo estamos viendo en los cursos, pero también los encontramos en los procesos en la vida real, ¿listo? Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a representar de una manera diferente en este curso. Entonces, ahora la otra pregunta que me hacía, los tipos de sistemas. Entonces, los sistemas pues vienen siendo los elementos que conforman una planta. Y es una agrupación de elementos que trabajan conjuntamente y tienen un objetivo final, es decir, que buscan determinadas características en variable de una salida. Es decir, es una serie de elementos que van a garantizar que se logre un objetivo, y ese objetivo pues acá se va a llamar variable de salida. Pueden ser de lazo abierto y pueden ser de lazo cerrado. En la parte inferior encontramos dos gráficas. Al lado izquierdo encontramos el sistema de lazo abierto. Y a la derecha encontramos el sistema de lazo cerrado. ¿En qué cambia que sea un lazo abierto o que sea un lazo cerrado? ¿Qué identifican ustedes nomás así a simple vista? Bloque de medición. Exacto. El lazo cerrado sí tiene un bloque de medición que el lazo abierto no lo tiene. ¿Y en qué afecta o qué me puede garantizar un lazo, un bloque de medición en un sistema? Dependiendo de la salida, hace una retroalimentación al controlador Y esa retroalimentación, ¿para qué la hacemos? para cambiar, para controlar la salida. Para la entrada. Exacto. Recuerden que acá le dice que trabaja o busca una determinada característica en una variable de salida. Eso es lo que nosotros debemos garantizar. Entonces, acá ya nos empiezan a dar algunas características que son muy importantes. Acá me hablan de una salida. Yo no puedo imaginarme ninguno de estos sistemas así sin saber cuál va a ser la salida. Por ejemplo, en el circuito eléctrico que tenemos acá, de primera, parte superior izquierda, ¿cuál es la salida? El condensador, la señal del condensador. ¿Por qué? ¿Cómo la pregunta? Porque es donde está abierto el circuito. Bueno, ustedes me dicen que puede ser el condensador y es respetable, pero alguien me pudo haber dicho, profe, es la resistencia 3. Y si Sí, también podría ser. si esa persona me dice, es la resistencia 3, perfectamente es viable su respuesta. O alguien me pudo haber dicho, no, profe, es la resistencia 1. También es viable la respuesta. ¿Por qué? Porque acá no me han dicho, su salida es tal. ¿Sí? Usted lo puede analizar, que la salida sea la resistencia 1, que la salida sea la bobina, que la salida sea el condensador. No importa cuál salida usted analice. El resultado siempre va a ser diferente. ¿Por qué? Porque depende de la variable que usted quiere hallar. Por eso acá es importante que esta parte que dice, buscan determinadas características en una variable de salida. Por eso los sistemas de lazo cerrado, eso es lo que nosotros queremos buscar. Por ejemplo, a mí me dicen, usted tiene una incubadora de neonatos y la temperatura que siempre se les tiene que garantizar son 28 grados centígrados. ¿Dónde creen que estaría ese control o cuál sería la salida de ese sistema? La salida sería la temperatura y sería La temperatura. La temperatura y es garantizar esos 28 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que tener presente que para poder modelar cualquier sistema, siempre se les tiene que indicar cuál es su entrada y cuál es su salida. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Por eso en algunas retroalimentaciones que alcancé a hacer de la fase inicial, yo les decía, no hay ejemplo de la variable de entrada ni de la variable de salida. ¿Por qué hago mucho énfasis en estas dos variables? Porque son los elementos principales cuando nosotros hablamos de control. ¿Cómo voy a controlar un sistema si no sé cuál es su salida? ¿En base a qué la voy a controlar?
Es muy difícil. Entonces, por eso es un elemento que es importante. Y en base a eso vienen otro tipo de sistemas, que son los que se conocen como SISO y como MIMO. SISO por sus siglas en inglés de una entrada, una salida. Y MIMO por sus siglas en inglés de muchas entradas, muchas salidas. También existen las combinaciones internas como SIMO o MISO, pero pues como los más comunes son estos. Entonces, eso es las formas o los tipos de sistemas que nosotros vamos a encontrar dentro de las plantas que vamos a modelar. Entonces, ¿qué es un bucle o un lazo cerrado o lazo abierto como lo vimos ahorita? Entonces dice que es un sistema compuesto por un dispositivo de medición, un controlador, un elemento final de control y el propio proceso o planta para este caso. ¿Y cuál es su objetivo? Mantener un proceso estable. El ejemplo que hablábamos ahorita, garantizar 28 grados centígrados. ¿Cuál es su objetivo? Precisamente que esa temperatura no cambie o se mantenga lo más estable o cercana posible a los 28 grados centígrados, independientemente de perturbaciones y desajustes. Si en el exterior está haciendo muchísimo calor o si en el exterior, en cambio, está haciendo muchísimo frío, la incubadora tiene que sí o sí garantizar esos 28 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Al lado izquierdo tenemos el mismo bloque, diagrama de bloques. Eso que encontramos al lado izquierdo se conoce como un diagrama de bloques. Y al lado derecho tenemos el lazo de control para el nivel de temperatura de un tanque. Si acá hay personas que trabajan en el sector de industria, pueden estar muy familiarizados con este gráfico. Tenemos una señal de entrada. ¿Cuál viene siendo la señal de entrada? El líquido que estamos ingresando, ¿verdad? En este caso, pues tiene que haber una válvula que nos permite el flujo de ese líquido. Asumamos que es agua. Nos habla de un controlador. Acá es sencillo porque tenemos un controlador directamente vinculado al proceso. Nos habla de un proceso, que en este caso sería garantizar el flujo del agua. ¿Y el proceso cuál sería? ¿Cuál sería nuestra planta? La válvula de aire que nosotros tenemos. Pues bueno, la válvula que tenemos acá, que es la que nos va a permitir el flujo o el paso del líquido fuera del tanque. Y el bloque de medición viene siendo nuestro transmisor de nivel. Básicamente, ¿qué viene haciendo este proceso? Nos llena un tanque y dependiente de si se disminuye o se aumenta el nivel, esta válvula va a abrir o cerrar permitiendo el flujo del líquido. Eso es lo que representa un lazo cerrado. ¿Listo? Entonces, acá ya hay un ejemplo. Allí en la guía nos piden 2 ejemplos. A diferencia de un lazo abierto, los lazos abiertos no tienen acción de control. ¿Listo? Entonces acá les hago una pregunta. En el entorno diario en donde ustedes cada vez se encuentran, llámese trabajo, llámese estudio, llámese vivienda, ¿encuentran sistemas físicos? Sí, señora. ¿Como cuáles? ¿Qué encuentran? En mi caso, sí. ¿Y qué sistema encuentran? Una lavadora. La tostadora también. Sistema de lazo abierto. En la cafetera. Ok, entonces ahora me hablan de lavadora, cafetera y tostadora. ¿Qué tipo de lazo sería? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Eso es abierto. Abierto. La tostadora es lazo abierto. Entonces, miremos por qué es lazo abierto. La tostadora. Ustedes la encienden, ingresan el pan, le seleccionan un tiempo o un tipo de tostado según la máquina que tengan. Digamos que es un tiempo, no sé, 20 segundos. Pasan los 20 segundos y le entrega el pan. La tostadora en algún momento le verifica que quedó tostado o solo quedó caliente o se le quemó. Ella O no solo la avisa. entrega. Ella No avisa porque solamente no tiene un sensor para que avise. Exacto. Por eso es un lazo abierto. Ahora miremos la lavadora. Usted enciende la lavadora, la programa, el tipo de lavado que quiere hacer, ingresa la ropa, ingresa el jabón, ingresa el agua y empieza a trabajar. Digamos que el ciclo que usted selecciona dura 50 minutos. Pasan los 50 minutos, ¿qué pasa con la lavadora? Le dice, ¿ya la ropa está limpia? O le dice, ya terminé ciclo. ¿Qué término ciclo? Y ya terminó el ciclo. Ya terminó ciclo, pero ella no tiene forma de verificar si la ropa en realidad quedó limpia o no. Por eso se llama lazo abierto.
Exacto. ¿Listo? Lo mismo con el caso de la cafetera, es un caso muy similar. Ahora miremos en su entorno, digamos, llámese hogar, ¿qué tenemos como sistema de lazo cerrado? Quizá Para el mí sería tanque una nevera. del, El yo tanque de diría el tanque del baño, quizá. Sí, aunque es muy analógico, él funciona así porque él tiene ese flotador que nosotros conocemos, viene siendo como su sensor, de que si llega a cierta ubicación o a cierta ángulo de inclinación, él deja de suministrar agua o por lo contrario empieza a suministrar agua. Así se puede decir que eso es un lazo cerrado. Y pues yéndonos más allá de la tecnología y a lo que encontramos hoy en día, pues todo el sistema de inteligencia artificial, ¿no? Que hay muchas viviendas ya hoy en día que tienen que el sistema de persianas, se abren las persianas y ya está la luz solar, o por lo contrario, si ya empieza a oscurecer, se apagan, o que si está haciendo mucho calor, enciende el sistema de ventilación. Entonces, esos ya son sistemas de lazos cerrados sin necesidad de irnos a un entorno netamente industrial. ¿Listo? Voy a Como una nevera. También o las sería una neveras. nevera. Bueno, aunque la nevera, ella simplemente regula su temperatura, ¿no? Tú lo ubicas la programación de la temperatura, pero por ejemplo, si tú quieres mirar si está conservando o no el alimento, pues ella no. Ella sabe hasta qué punto de temperatura trabaja, pero hablando de temperatura, sí es un control, es un sistema de lazo cerrado. Tienes razón. Pues Por voy a ejemplo, las compartirles. luces con sensor de movimiento podría ser un de Claro, lazo cerrado, ¿cierto? eso es un lazo cerrado, sí, señor. Voy a compartirles acá en pantalla. Me indican si ya les aparece este código. Ingresen por favor a ese código con sus celulares. Vamos a hacer unas preguntas así como para ver qué tanto hemos eh, concertado del tema. Me indican si ya han podido ingresar. Ya tenemos una persona, dos, ok. Esperemos. Bien, listo. Respondan las preguntas que les aparecen allí. Son 5 preguntas. Me cuentan cómo les va con las 5 preguntas. Listo, ya alcanzó el límite que son 20 jugadores. Y empezamos con las preguntas. De los siguientes elementos, ¿cuál no forma parte de un sistema? Controlador, modelador, bloque de medición, señal de entrada. ¿Cuál era la respuesta? Profe, ¿le puede quitar ahí en la X donde dice límite de jugadores para ver bien la pregunta? Gracias. Ya. Bueno, 14 personas indicaron que un modelador y es la respuesta correcta. Porque acordémonos que los elementos de un sistema de control tenemos el controlador, el bloque de medición, la señal de entrada, la señal de salida y la planta o el proceso como tal. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Bien, acá nos va punteando. Vamos con la segunda. De los tipos de modelado a trabajar en el curso, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al dominio del tiempo? Si se acuerdan. Función de transferencia, espacios de estados, ecuaciones diferenciales y transformada Z.
La respuesta correcta era la amarilla, con 11 respuestas, ecuaciones diferenciales. La función de transferencia se utiliza para el dominio de la frecuencia. ¿Listo? Y la pregunta era en el tiempo. Vamos con la siguiente. ¿Esta es de verdadero o falso? La forma de representar un sistema en el dominio de la frecuencia es por medio de una función de transferencia. Esa, tienen que estar todas bien porque acabo de darles la respuesta. Bueno, la respuesta correcta era verdadero porque la función de transferencia es dominio de la frecuencia. ¿Listo? Vamos con la siguiente. El objeto que requiere control se llama proceso, señal de entrada, señal de salida o planta. También lo vimos en la diapositiva. Lo repetimos varias veces. La respuesta correcta es la del color verde, que es la planta. Perfecto. Vamos con la siguiente, verdadero o falso. Los sistemas solo se pueden clasificar en sistemas en lazo abierto y lazo cerrado. ¿Verdadero o falso? ¿O hay otros tipos de representación? Tengan presente que acá la frase dice, solo se pueden clasificar en estos dos tipos. Y hablamos hace un momento que habían otras formas de clasificarlo de acuerdo a las entradas y las salidas. Perfecto, falso. Sin embargo, démonos cuenta que quedamos en un desequilibrio, pero casi quedamos empatados. Entonces, tengan presente que acá, recuerden por allá cuando vieron el curso de pensamiento lógico-matemático, que la palabra solo nos genera una diferencial en la respuesta. ¿Listo? Entonces acá ya los que quedaron, Mayra quedó de terceras, Jorge González quedó de segundas y de primeras, en las respuestas quedó John Anderson. Entonces, muy bien, chicos, por esa participación. ¿Listo? Listo. Entonces, voy a continuar con la presentación. ¿Por qué les hago estas actividades en la web? Resulta que les hablé que la actividad final del curso es una prueba objetiva cerrada. Entonces, para que ustedes también se vayan familiarizando con que vamos a tener que al final del curso ir a presentar ese cuestionario. Entonces, son preguntas que muy seguramente me van a salir por allí. ¿Listo? Ahora sí entremos en lo que es el modelado. ¿Qué es modelar un sistema? Esa es una forma de representación general de una entidad físico-conceptual. ¿Qué nos va a permitir? Nos permite describir, definir, copiar, predecir, esquematizar o caracterizar la información que sobre ella se tiene en cuanto al comportamiento de procesos o sistemas. Yo puedo hablar de un sistema, ahorita hablamos que había un circuito de RNC, vimos que había un circuito de una electroválvula, vimos que había un sistema de un amortiguador. Eso es describir o definir. Pero me habla de predecir. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando a mí me dicen predecir? Yo estoy estimando algo que puede pasar de acuerdo a una serie de comportamientos o a una serie de datos. No sé si ustedes recuerden, por ejemplo, en la pandemia, nos hablaban, se predice que el pico más alto de contagio se va a presentar más o menos en tanto tiempo. Eso era precisamente modelar. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en modelar. Podemos partir de una serie de sistemas que yo conozco físicamente o puedo partir de una serie de datos y predecir algo o estimar algo a futuro. Todos los sistemas pueden ser modelados. Por eso les hacía énfasis
lo que nos sucedió, por ejemplo, con la pandemia. Le hallaron un modelo matemático, un comportamiento matemático, y eso era un modelado de un sistema. Y a la vez, pues pueden ser analizados. Entre ellos se resaltan los modelos físicos, que ya sabemos que por los modelos físicos, pues yo me puedo apoyar en los principios físicos, como la ley de Newton, como la ley de Kirchhoff, como la ley de Faraday, en modelos químicos, económicos, comportamientos financieros, evolución de enfermedades, lo que les comentaba la pandemia, comportamientos específicos del ser humano, entre otros. Todos los sistemas los podemos modelar. Es decir, si alguien nos puede llegar a preguntar, yo tengo esta cortadora de hierro y algo está presentando una falla, ¿usted me la puede llevar a una ecuación matemática? Perfectamente se puede lograr. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el modelado? Establecer un modelo que represente ese sistema, dado que de ahí en adelante el comportamiento se estima que va a ser el mismo. Ya. En el modelado de sistemas, ¿qué es lo que buscamos? Permite explicar de forma matemática o gráfica dichos comportamientos a partir de un intercambio de información. ¿Qué intercambio de información? De lo que sucede en el exterior versus lo que sucede en el interior. Por eso les resaltaba mucho que acá importa conocer cuál es la entrada y cuál es la salida. ¿Por qué les hacía ahorita la pregunta en el circuito de RLC cuál era la salida? Que alguien me dijo que el condensador. Le digo, bueno, el condensador también, pero también puede ser la resistencia 3, como puede ser la bobina también. Es importante saber cuál va a ser esa salida que yo voy a medir, porque si usted mide un condensador, el voltaje del condensador va a ser muy diferente al que va a medir en la resistencia y va a ser muy diferente al que va a medir en la bobina. Por eso se habla de que es el intercambio de información entre el exterior y el interior. ¿Cuál sería el interior? Pues el elemento o el conexionado que estamos analizando, en forma de parámetros o variables que pueden o no cambiar en el tiempo y cuya interacción se puede definir mediante ecuaciones o fórmulas matemáticas. ¿Listo? ¿Cuál es la relación que existen entre las diferentes señales y los sistemas dinámicos? Algunos de ustedes ya vieron el curso de señales y sistemas. Allí identificaron diferentes tipos de señales. Entonces, las señales son funciones que están definidas en el dominio del tiempo. Sí o sí, las señales dependen del tiempo y proporcionan información sobre las variables de entrada, salidas o intermedias de un proceso o una planta. Es decir, nos dan información de qué va pasando en cada etapa del proceso. Y estas señales pueden ser de dos tipos. Encontramos señales discretas y señales continuas. ¿Ustedes cuál creen que es la discreta? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Señal discreta. La de la derecha, profe. Ok, es la señal de la derecha porque está muestreada. Sí, señor, esa es la respuesta. ¿Qué significa que esté muestreada? Está señalada en unos puntos específicos de tiempo. Entonces, acá al lado derecho nos dice, son discretos, los valores de t son determinados específicos entre un conjunto de posibles valores. Por ejemplo, se tiene que el tiempo es 1, 2, 3, donde t puede tomar únicamente los valores 1, 2 o 3. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien le dice, ¿qué dato tengo en 1.5? Si estamos hablando de un sistema discreto, ¿lo podemos entregar según este ejemplo que tenemos? No. No, porque nos dice 1, 2 o 3. Únicamente esos tres valores. Si alguien me dice en 1.5, yo ya puedo utilizar un sistema continuo porque él sí va a ser en un rango de un número a otro. Entonces toma todos los valores posibles, que es lo que pasa con los sistemas continuos. ¿Listo? Cuando hablamos de modelado, vuelvo y les reitero, acá toma mucha importancia cuál es la variable de entrada y cuál es la variable de salida. ¿Qué es una variable de entrada? Es aquella que es independiente de la salida. Es decir, si se altera la salida, la entrada no se debe ver afectada. Es independiente de otras variables de entrada y del proceso o planta, pero que permite su manipulación con el fin de obtener variables de salida con características determinadas. La entrada sí puede modificar la salida, pero la salida es independiente de la entrada. Por ejemplo, en un motor de corriente continua, las variables de entrada pueden ser el voltaje de alimentación de la armadura o la excitación del campo magnético. Por eso les decía, hay que saber cuál es mi señal de entrada y cuál es mi señal de salida. A diferencia de la señal de entrada, la variable de salida es el resultado de un proceso. Dependen de las variables de entrada manejadas y de la dinámica de la planta.
Entonces, ella sí es dependiente de lo que sucede tanto en la entrada como en la planta o en el proceso. Y puede ser la posición o la velocidad, hablando del caso del motor de corriente continua. ¿Listo? Vamos con otras preguntas. Entonces ingresamos nuevamente al código, ya lo agrando, para que respondamos estas preguntas. Empezar. Vamos con la primera pregunta. De verdadero y falso. Todos los sistemas pueden ser modelados o analizados a través de estas representaciones. Bueno, pueden ser modelados o analizados a través de representaciones gráficas o matemáticas. Exacto, sí se pueden modelar. ¿Listo? Bien, vamos con la segunda. ¿Verdadero o falso? ¿Los sistemas se pueden modelar únicamente de forma matemática? ¿Verdadero o falso? Muy bien, es falso porque también se pueden representar de manera gráfica. Ok, vamos con la siguiente. Si tiene un conjunto de posibles valores donde t es 1, 2, 3, cuando t toma solo esos valores, se trata de un sistema continuo, mixto, combinado o discreto. Bueno, la respuesta correcta era el color verde discreto. El continuo podía tomar cualquier valor entre el rango de 1 al 3. El discreto solamente puede tomar 1, 2 o 3. Únicamente esos valores. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? Un sistema continuo es donde los valores de t son cualquier valor en un determinado rango. ¿Falso o verdadero? Muy bien, la respuesta era verdadero porque en los continuos sí puedo tomar cualquier parte de la línea o del sistema. Y vamos con la quinta pregunta. Es aquella que es independiente de la salida, de otras variables de entrada y del proceso y o planta. Variable de salida, variable de entrada, señal de control, sistema de medición. La respuesta correcta era la variable de entrada. Acuérdense que les hice énfasis que es aquella que es independiente de la salida y de cualquier otra señal que ingrese y del proceso o lo que suceda dentro de la planta. Entonces, para que después, yo les voy a facilitar la presentación para que después la vayan a estudiar. Y vamos con la última. Es el resultado del proceso, dependen de las variables de entrada manejadas y de la dinámica de la planta. Variable de salida, variable de entrada, señal de control o sistema de medición.
Sí, señor, la variable de salida es la que depende de lo que sucede dentro del proceso, de las señales de entrada y de la dinámica de la planta. Entonces, de terceras, si encontramos esta vez a Carlos. De segundas, quedó Luis Sierra. Y de primeras, muy bien, John Anderson, vas en podio en las dos quizzes que hemos manejado. Muy bien. Listo. Entonces, mire, acá estaba, es aquella que es independiente de la salida, variables de entrada y del proceso de la planta. De hecho, lo copié textual. ¿Listo? Ahora sí entramos en lo que es el modelado de sistemas dinámicos. Entonces, como lo vimos ahorita, hay dos formas de representar los sistemas, de manera matemática o de manera gráfica. De manera matemática hay dos formas de obtenerlas. La primera es con la aplicación de principios físicos, que, por ejemplo, volviendo al circuito, yo sé que es un circuito, le aplico ley de Ohm, le aplico ley de Kirchhoff y obtengo una ecuación. Sé que es un sistema masa resorte amortiguador para analizar el amortiguador de un carro. Entonces aplico segunda ley de Newton y empiezo a hacer análisis de fuerza, diagrama de cuerpo libre y genero mi ecuación. Pero también hay otra forma de obtenerlo y es con la aplicación bueno, cuando yo no la conozco, yo no sé qué más conforma mi sistema y me dan una serie de datos, que fue, por ejemplo, como hicieron el modelado del tema de la proyección o la estimación del comportamiento de la pandemia. Con una serie de datos hicieron una proyección de cómo podría evolucionar. Entonces, eso mismo podemos hacer nosotros. Y la otra forma de modelar un sistema es por medio de una herramienta de software especializada. Y aquí es donde va a entrar el programa de MATLAB, que se está solicitando que el estudiante activara la licencia o la instalara en el equipo de cómputo en la actividad anterior. Pero pues eso lo vamos a usar más adelante. Entonces, nosotros podemos modelar todos los sistemas de forma matemática y de forma gráfica. De forma matemática existe modelado en el dominio del tiempo, que es por medio de ecuaciones diferenciales. Modelado en el dominio de la frecuencia, que es por medio de la función de transferencia. Acá no sé si ya todos han trabajado el tema de la transformada de Laplace. Si alguien hasta ahora está viendo el curso de señales y sistemas, según el tiempo vamos a llegar o sea, según la ejecución de los dos cursos, vamos a llegar a un punto en donde al momento que van a aplicar o van a requerir la transformada de Laplace, ya la habrían visto allí en el curso. Sin embargo, pues aquí vamos a hacer como el énfasis en lo que necesitamos para el curso de nosotros. Y la otra forma de representarla es por medio de espacios de estados. Eso se conoce como ecuaciones de estado. Esta forma, si ustedes miran acá la gráfica, o la ecuación o la forma de representarlo, es por medio de matrices y vectores. Entonces acá nos toca recordar por ahí un poquito de lo que vimos en álgebra lineal. Entonces si se dan cuenta, acá empezamos nosotros a aplicar cosas que vimos en otros cursos. Lo que vimos de principios de física general, lo que vimos en análisis de circuitos para analizar un circuito, lo que vimos en el curso de ecuaciones diferenciales, lo que vimos o estamos viendo en el curso de señales y sistemas y lo que vimos en el curso de álgebra lineal. Acá empezamos a utilizar toda esa información. Esas tres son el modelado matemático. Y respecto al modelado gráfico aparece la primera opción, que es el diagrama de bloques. Es el más común, es el más conocido. Y acá es donde empezamos a trabajar con MATLAB. Y la otra forma de representación gráfica se conoce como diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una manera simplificada de representar un diagrama de bloques, pero cumplen como el mismo propósito o el mismo funcionamiento. Para nosotros poder trabajar un sistema, llevarlo a un modelo matemático, se dice que el sistema tiene que ser lineal. Yo no puedo modelar un sistema cambiándolo de dominio si el sistema no es lineal. Es decir, cuando un sistema es lineal, es aquel sistema en el cual la expresión de la ecuación o la relación entre sus parámetros es lineal. Por ejemplo, x de t más 1 igual a 3x de t. ¿Cuándo no es lineal? Cuando la relación entre los parámetros puede presentar un exponencial, un logaritmo natural, un logaritmo en base 10, una raíz cuadrada, una raíz cúbica, un exponencial de orden superior, un fraccionario, una función trigonométrica.
Por esa razón, el sistema tiene que ser lineal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de funciones de transferencia y estamos hablando de ecuaciones diferenciales. Para nosotros poderle aplicar Laplace a una función, esta función tiene que ser lineal. Es decir, la variable que nosotros vamos a utilizar, digamos en el ejemplo que está acá en la diapositiva, que es x de t, esa no puede estar ni con exponencial, ni con fraccionario, ni con radical, ni con sistema logarítmico, ni con sistema trigonométrico, función trigonométrica. ¿Listo? Solo podemos trabajar en modelado con señales lineales. ¿Listo? Cuando nosotros trabajamos el modelado matemático, entonces vamos a trabajar con ecuaciones. Y esas ecuaciones nos van a describir las relaciones existentes entre las magnitudes que caracterizan un sistema. Y se pueden obtener de dos maneras, como lo comentaba hace un rato. Por ecuaciones o por estimación, que son procesos experimentales, que en esos procesos experimentales, pues bueno, ya hoy en día se trabaja con MATLAB, porque antes era trabajar con probabilidades, con determinística, entonces eran como procesos un poco extensos. Entonces ya pues MATLAB nos permite hacerlo de una manera más rápida y de paso pues más confiable. Entonces vamos a centrarnos en tres modelos matemáticos, ya los he reiterado: tiempo, ecuaciones diferenciales, frecuencia, función de transferencia y espacios de estado, las famosas ecuaciones de estado. Y en el modelado gráfico los dos sistemas que ya vimos. Vamos a nuestra última pregunta, nuestras últimas preguntas. Listo, ingresamos a estas últimas preguntas. Vamos a presentarlas con los 18 que están. Vamos con la primera pregunta. Usar aproximaciones matemáticas y la aplicación de principios físicos que determinen el comportamiento de los procesos. Esto es interpretar un sistema, es intervenir un sistema, es modelar un sistema o es caracterizar un sistema. Muy bien, la respuesta correcta era la amarilla: modelar un sistema. Vamos con la siguiente. Aplicar principios físicos y matemáticos es modelar un sistema. Físicamente, gráficamente, secuencialmente o matemáticamente. Muy bien, la respuesta correcta era la de color verde: matemáticamente. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? Para modelar un sistema no importa si es o no lineal. Muy bien, es falso. No, no es que no importe, porque sí se necesita que el sistema sea lineal. Vamos con la cuarta pregunta. De las siguientes opciones, ¿cuál no corresponde a un tipo de modelado matemático?
Diagrama de flujo, ecuaciones diferenciales, función de transferencia, ecuaciones de estado. ¿Cuál no corresponde a un tipo de modelado matemático? Muy bien, diagrama de flujo. Diagrama de flujo es un modelado gráfico. Vamos con la quinta. Modelar gráficamente un sistema y representarlo por el diagrama de bloques y o diagrama de flujo. ¿Falso o verdadero? Muy bien, la respuesta era verdadera. ¿Listo? Y en el orden quedaron de terceras, Camilo Martínez, de segundas, William, y de primeras quedó Luis Sierra. Muy bien, Luis. Eso es un puntico extra, profe. No crean, yo tengo en cuenta toda esta participación. No se preocupe. Listo. Entonces, ya entrando en la actividad colaborativa, a ustedes se les solicita que busquen los sistemas, unos tipos de sistemas. Entonces, vamos a hacer así como una introducción. Tenemos en la primera instancia los sistemas mecánicos. Los sistemas mecánicos se dividen en traslacionales y rotacionales. Traslacionales, como su nombre le indica, son aquellos que se trasladan de manera vertical o de manera horizontal. Mientras los rotacionales, como su nombre le indica, son aquellos que están haciendo rotación o giro. ¿Listo? Y ambas formas o ambos tipos utilizan la segunda ley de Newton. ¿Y qué establece la segunda ley de Newton? Que la aceleración en cualquier cuerpo rígido es directamente proporcional al desequilibrio de fuerza que actúe sobre este e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Vámonos al sistema traslacional. Su ecuación, ¿cuál es? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Cuál masa? La masa del objeto o del cuerpo que se está trasladando, y aceleración, que es la aceleración resultante en esa dirección. Es decir, si yo lo estoy moviendo de manera horizontal, la aceleración con la que garantizo que se mueva esa masa. Y si yo lo estoy trabajando de manera vertical, muy seguramente puede ser la gravedad, ¿cierto? Porque puede estar suspendida. Y si lo llevamos al sistema rotacional, perdón, es el torque, la sumatoria de torque es igual al momento de inercia alrededor de dicho eje por la aceleración angular. Entonces, si nos damos cuenta, lo único que nos cambia es que hablamos de una aceleración angular o una aceleración lineal, si estamos hablando de una traslacional, y que en el traslacional hablamos de la masa, mientras que en el rotacional hablamos del momento de inercia, es decir, como que la fuerza con la que estamos garantizando que se genere ese giro. Si nosotros ya vamos más allá, en el diagrama de un sistema de masa, resorte, amortiguador, este diagrama que ustedes encuentran al lado izquierdo es el amortiguador de una llanta de un carro, de una llanta de una moto, porque este sistema es el mismo. ¿De qué consta? El amortiguador es este cuadro que aparece acá, que está representado con una CF. Y al lado izquierdo tenemos el resorte. Ese conjunto del resorte amortiguador es el que garantiza que se mueva de una manera más controlada el cuerpo que tenemos suspendido, en este caso que es una masa. Para nosotros poder trabajar este sistema, lo que se recomienda es que se trabaje un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es el gráfico que tenemos ahí, que tenemos la masa sola suspendida y analizamos las fuerzas que intervienen en ella. La señal de entrada es una fuerza que se llama FDT, que está señalada con color rojo y está hacia abajo. Es decir, ¿qué queremos hacer? Mover esa masa que está suspendida de manera vertical y la queremos llevar hacia el suelo. Hagamos de cuenta que en la pared, en el lugar donde estamos ubicados nosotros, tenemos colgado ese sistema masa resorte amortiguador en el techo. Y lo que queremos hacer es que esa masa que queda suspendida en la mitad de la habitación la queremos llevar hacia el piso. ¿Quién lo va a hacer? Usted, con una fuerza de manera manual que le va a ejercer a la masa para garantizar que llegue al piso. Esa es la señal de entrada. Y tenemos dos fuerzas que intervienen de manera inversa. Una es la que ejerce el amortiguador y otra que es la que ejerce el resorte. Son las que se van a oponer a que esa masa baje. Entonces, esas fuerzas
irían en sentido contrario. Entonces, ¿cómo se analiza este sistema? El análisis se realiza con respecto a las fuerzas que actúan sobre la masa M, por eso es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué nos decía la ecuación de Newton? Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuál fuerza? Pues la sumatoria de las masas, de las fuerzas, perdón. ¿Cuáles fuerzas? Las que acabamos de analizar, la que tú vas a ejercer para que la masa baje al piso y las dos acciones contrarias que me van a impedir que la masa baje hacia el piso. Entonces, por eso acá al lado derecho tenemos las dos ecuaciones. La masa por la aceleración. Si nosotros vamos a la aceleración, regresemos a la física, la aceleración era la derivada de la velocidad, ¿cierto? Y la velocidad era la derivada del desplazamiento. Entonces, por eso acá nos aparece que la aceleración es igual a la derivada segunda o de orden 2 del desplazamiento, porque acá estamos hablando de desplazamiento, que es lo que yo quiero medir. ¿Cuánto puedo mover la masa hacia el piso? Entonces ahí básicamente lo que se hace es el reemplace de que cuál es la fuerza que me ejerce el resorte y cuál es la fuerza que me va a ejercer el amortiguador, y lo que hacemos es reemplazar. Por eso les decía que era importante que hiciéramos la investigación de las ecuaciones que dominan cada uno de los sistemas. Así como acá tenemos estas ecuaciones, lo mismo encontramos con los mecánicos rotacionales, solo que acá hablamos es de torques y de momentos de inercia. Y acá hablamos de que una velocidad angular, que hablamos de una aceleración angular, que hablamos de un momento de inercia y que hablamos de un torque. Entonces, eso es lo mismo que nosotros estuviéramos analizando, simplemente que llevamos esas las ecuaciones cuando estamos hablando de un sistema rotacional. Hablando de los sistemas eléctricos, pues nosotros volvamos a análisis de circuitos. Quienes tomaron análisis de circuitos con la UNAD, pueden recordar que el ingeniero Ángel les explicaba que tenemos que hablar de unas mallas, de unos nodos, que él nos remitía a la ley de Ohm, que cuando hablamos de sistemas eléctricos, nuestra ley principal es la ley de Ohm, y también encontramos las leyes de Kirchhoff. Entonces, acá lo que nosotros recomendamos es pues que se siga ese mismo orden. Cuántas mallas y nodos tenemos, que las nombremos, que las identifiquemos y empezamos a analizar cada uno por separado, para después trabajar lo que nosotros necesitamos. Solamente que acá sí nos aparecen unos elementos que son importantes. Que acá sí nosotros vamos a las ecuaciones, hablando del dominio del tiempo, el condensador y la bobina cumplen unas funciones diferentes a la resistencia. Nosotros sabemos que la resistencia trabaja de manera lineal, es decir, que es un valor único, no va a cambiar, mientras que la bobina y el condensador sí dependen del tiempo. Por lo tanto, acá ya nos aparecen unos términos con derivadas. Entonces, esos sí son los elementos que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque acordémonos que por allá arriba nos hablaban que para modelar un sistema en el dominio del tiempo teníamos que hablar de ecuaciones diferenciales. Por eso el elemento principal de una ecuación diferencial son las derivadas, y por eso esos son los elementos que nosotros vamos a necesitar acá. Cuando hablamos de un sistema electromecánico, el sistema electromecánico está compuesto por dos partes. Encontramos el sistema electro, que es eléctrico, y el sistema mecánico. Por lo tanto, tenemos que hacerle dos análisis. El análisis para la parte eléctrica y el análisis para la parte mecánica, y después de que las tengamos, vamos a combinarlas. Entonces, ¿cómo hacemos el sistema eléctrico? Volvemos a análisis de circuitos, leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff. ¿Y cómo hacemos en el análisis mecánico? Pues es un motor, es decir, gira, estamos hablando de una rotación. Por lo tanto, es un sistema mecánico rotacional. Volvemos a la segunda ley de Newton, pero aplicado a sistemas rotacionales, y traemos esa ecuación. Y vamos a llegar a un punto en donde nos vamos a dar cuenta que esta corriente que va a circular en el circuito va a circular pues obviamente a través de la armadura del motor. Y eso es lo que nos va a generar una inducción magnética para que el rotor empiece a girar. Por esa razón, estos dos sistemas, uno garantiza que el otro funcione. Y encontramos los sistemas de nivel y de caudal, o los sistemas hidráulicos. Dependiendo de cómo lo quieran analizar, si es un sistema hidráulico, yo le puedo analizar desde el punto de vista de nivel, o si lo puedo analizar desde el punto de vista de caudal. ¿De qué depende? De lo que yo necesite controlar. Pues por lo general acá se trabaja es con nivel, y se hace un balance de masas. Volvemos a lo mismo, un equilibrio.
Entonces, el balance de masas nos permite garantizar un equilibrio entre un líquido que ingresa y un líquido que vamos a dejar salir, para garantizar un nivel en un tanque. Y eso es lo que nosotros empezamos a trabajar acá. Entonces, básicamente, eso es lo que se está solicitando que ustedes investiguen. Obviamente, ustedes van a investigar más a fondo cuáles son los principios físicos. Acá yo les hablo así como a modo muy general, pero por ejemplo, estamos hablando acá de un circuito eléctrico. ¿De dónde salen estas ecuaciones? Ah, no, que es que estas ecuaciones salen de analizar por la ley de Ohm la corriente que circula en el condensador. Ah, bueno, porque sale una derivada. Porque el sistema en un condensador, la carga y la capacitancia hacen que el tiempo intervenga y nos genere un comportamiento muy diferente a que si se estuviera analizando una resistencia. Entonces, eso es lo que se les invita a que ustedes investiguen de manera más profunda para el desarrollo del punto colaborativo. Y esto también les va a servir para la tabla que se les está solicitando en el segundo punto del trabajo colaborativo. ¿Listo? No sé si tengan preguntas. Ah, bueno, está por acá haciendo pregunta de la grabación y del PDF, como les comenta el ingeniero John Alexander Ramírez, ya en esta grabación pues queda directamente acá en el grupo. Sin embargo, pues ya mañana en los foros se les estará compartiendo junto con las diapositivas que estamos utilizando. Sí, señor. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? ¿O quedamos claros hasta el momento? Todo claro, muchas gracias. Profe, Sí, muchas gracias. Está muy bien, Ok. muchas gracias. Listo, vale. Entonces, la invitación, mañana les estaremos compartiendo en los foros la documentación y la grabación, y pues la invitación a que ustedes empiecen también a participar, a realizar sus aportes respectivos en el foro. Recuerden que el inconveniente que se está presentando con el primer referente bibliográfico, en el correo interno del aula les compartí el enlace correspondiente, también se los compartí acá en el chat del grupo de Teams, entonces para que tengan ahí esa información, ¿listo? Y cualquier duda también pueden revisar, ya que me acordaron por acá, en el curso, en el entorno de información inicial, en el espacio de acompañamiento docente correspondiente a atención sincrónica, ya se encuentra publicado el horario de acompañamiento de los tutores. En este momento somos 4 tutores los que los estamos acompañando y procuramos que cada día de la semana, de lunes a viernes, podamos tener una franja de acompañamiento con ustedes. Entonces allí aprovechen esos espacios. El enlace de conexión que está allí registrado es el grupo de Teams, es decir, es este mismo espacio que estamos utilizando acá. Entonces allí pueden hacer sus preguntas y con gusto pues ahí vamos a estar para atender las dudas que vayan surgiendo. ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más, les agradezco su tiempo, su participación, el acompañamiento pues a los docentes que están acá conectados en la webconferencia y esperamos mañana compartirles el PDF y la grabación. Les agradezco la participación y el tiempo y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias, A usted, profesora. doctora, muchas gracias.